Buen día para todos. Mi nombre es Ángel Danilo Martínez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y en el día de hoy se entrevistará a dos personas para hablar sobre cultura política. La primera persona es el señor Digoberto Tejero. Le vamos a realizar la primera pregunta. ¿Cómo defines política? La política para mí eh, es el conjunto de las acciones que se tienen para adquirir el poder. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Como la política, como ya lo dije, es las acciones conjuntas para adquirir el poder, y lo político es como más la vida de una persona encaminada a hacer esas acciones para adquirir el poder. O sea, siempre lo político se diferencia en que la persona piensa o se diferencia entre lo animal o lo humano. Sí, señor. Entonces eso es lo político. Tercera pregunta. ¿Qué elementos componen la cultura política? Entre los elementos de la cultura política puedo decir que está pues el poder, está el deber de elegir y ser elegido. No, concretamente no sé más. Ok. Cuarta pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado, nación y gobierno. Bueno, el Estado es el conjunto de entidades que conforman al país. O sea, el conjunto de leyes es la nación, son las personas que viven en determinado lugar. ¿Y el otro cuál es? Gobierno. Y el gobierno es el conjunto de personas que manejan el Estado. Ok. Quinta pregunta. ¿Qué diferencia, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La democracia para mí es el deber, o perdón, el deber no, sino el derecho que tenemos nosotros los ciudadanos de, de elegir, de, de elegir y ser elegidos, de, de buscar de pronto el pensamiento que más le conviene al país para ser gobernados. Y el otro, ¿cómo es? Perdón. Participación política. Y la participación política, pues, es ese mismo derecho que tenemos nosotros. Ok. Sexta pregunta. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadanos y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, entre los derechos que nosotros tenemos el de ser oídos, el de pedirle al Estado información, por ejemplo, en la contratación, en los procesos, en el presupuesto. Eso es un derecho que nosotros tenemos, el derecho a la información, derecho a ser tratados dignamente. Y deberes, nosotros tenemos el deber como ciudadanos de cumplir con la Constitución, de, tenemos el deber de respetar a los servidores públicos. Listo. Muchas gracias por su entrevista. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la segunda persona, al cual le voy a hacer las siguientes preguntas sobre cultura política. Él se llama Leonardo Herrera, él es un trabajador independiente y es un ciudadano del común. La primera pregunta es, ¿cómo defines política? Bueno, pues la política se puede decir que es la ciencia actual que tiene el gobierno para demostrar como el ímpetu, como la soberanía hacia una nación, hacia un Estado. Listo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política y lo político, bueno, más que nada la palabra político se emplea es cuando para las personas que ocupan un cargo, aspiran o tratan de influir dentro de un cargo político para que sus actividades siempre tengan relación o tengan algún tipo de vínculo a favor del gobierno. Perdón.
Y la diferencia es que la política abarca todo lo que constituye el gobierno, y si hablamos de políticos solamente estamos hablando de un grupo específico de personas. Ok. La tercera pregunta, ¿qué elementos componen la cultura política? Bueno, tengo entendido que son varios, pero así por rapidez está el elemento abierto, que aquí en Colombia serían los partidos políticos, los grupos sociales y los medios de comunicación. Están los cerrados, los elementos cerrados, que en este caso es la soberanía que el pueblo infunde a las personas, que en este caso es un ejemplo de la burocracia que tiene Colombia en la nación. Listo. La cuarta. Hay varios, yo Sí. quisiera como los más importantes, los que más están aquí en Colombia. Está el de súbito, que es algunas personas que saben que existe el gobierno y acatan fuertemente las decisiones que imparte el mismo, ¿cierto? Sí, señor. Está el participante, que creo que somos la mayoría, que es cuando la persona sabe que existe el gobierno, pero no está de acuerdo con lo que el gobierno manda o hace los mandatos, y nosotros tratamos de influir sobre esas normas, así nos traigan repercusiones a nosotros mismos. Ok. La cuarta pregunta es, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, esa es la primera pregunta que le hacían a uno en el derecho. Bueno, el Estado, ¿qué es el Estado? El Estado son un grupo de entidades permanentes que están para la participación del gobierno, que conforman el gobierno, son entidades permanentes que conforman el gobierno. Y ¿cómo lo diría yo? O sea, ¿Qué sería nación? bueno, el Estado ya le dije que son las entidades permanentes que conforman el gobierno. La Una nación, nación. por otro lado, son un grupo de personas que viven en un mismo país, tienen arraigadas las mismas costumbres, las mismas tradiciones, y son gobernadas por un mismo gobierno. ¿Y gobierno? Y gobierno son el grupo de personas que tienen un cargo específico dentro de las instituciones del Estado. Por eso es que se dice que cuando hay elecciones hay un cambio de gobierno, pero cuando se viola la institucionalidad del país o los derechos fundamentales o toda esa cuestión, es un cambio, un golpe de Estado. Listo. Quinta pregunta, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política, bueno, democracia y participación política, yo creería que hay más similitudes que diferencias, porque es que participación política son las actividades que hacen de forma directa o indirecta, que hacen las personas que no tienen nada que ver con la política, pero esas decisiones son las que hacen que un gobernante sea elegido. Y la democracia prácticamente es lo mismo, porque la democracia es una forma de participación ciudadana que busca lo mismo, busca que una sola decisión sea tomada por varios grupos de personas. O sea, prácticamente no creo que haya mucha diferencia. Ok. Sexta pregunta, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, ser ciudadano, yo creo que se basa más que todo en acatar las leyes y la soberanía de un país. Así no estemos de acuerdo con lo que la ley diga. o lo que la ley diga. También una cualidad del ser ciudadano es cuidar lo que es la naturaleza, los animales y obviamente el territorio. Otra cualidad pues sería el respetar la jurisprudencia y la política. Listo. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted.